Buenas tardes, bienvenidos en nombre de LIESA y Uniquemia, bienvenidos a este webinar que se trata sobre la alta dirección y la ciberseguridad con el profesor José Antonio Cano, director de consultoría IDS España. Ya voy a hablar un poquito más de él y yo soy Néstor Altuve, yo soy el coordinador académico de todos los programas de Uniquemia y ESA que están alineados con el tema de la digitalización o la transformación digital. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a tratar quizás un interesante tema que tiene que ver un poco con ese compromiso que siempre estamos pidiendo de la alta dirección en la ciberseguridad. Inclusive aquellos que tuvieron la oportunidad de ver el webinar de hoja de ruta y aquellos, inclusive aquí Carlos que está participando en el Diplomado de Transformación Digital, pues recordarán que en la hoja de ruta, en la parte de estrategia, en el primer bloque, son tres: estrategia, habilitadores y orquestación. En el primer bloque, pues quizá el último punto importante dentro de ese bloque de estrategia es el compromiso de la alta dirección. Y ese compromiso, por supuesto, se vuelca no solo a las tecnologías de moda, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, sino por supuesto un tema que inclusive a raíz de la pandemia ha ganado una especial relevancia, que es el tema de la ciberseguridad, y no tengo ninguna duda que José Antonio nos va a dar pues datos, porque si algo pues hace muy bien José Antonio es darnos datos y experiencias, que es un poco lo que queremos más allá de todas quizás los conceptos como tal, ¿no? Como les comenté, pues este webinar está enmarcado dentro del programa de ciberseguridad para managers, que no solamente es ciberseguridad para managers, sino para directivos, gerentes, jefes o cualquier persona clave en la organización. En la anterior versión estuvimos escasamente un par de managers y el resto eran personas pues que tenían cargos claves, no necesariamente de primera dirección en temas de ciberseguridad. Este programa inicia el próximo 15 de marzo. Dura 8 semanas, esto 100% online, por supuesto, y bueno, estamos a la orden, pues hay opciones de competir por becas y tenemos precios especiales para grupos de empresas. Cualquier cosa, pues pueden escribir a info.uniquemia.com o me pueden escribir a mí a nestor.altuve.uniquemia.com. Bueno, igual en la página de Uniquemia consiguen el link de uniquemia.com, consiguen el link, y un poco para que tengan la idea de los módulos. El módulo 1 habla de la ciberseguridad y conceptos básicos, pues el riesgo de ciberseguridad, un riesgo de negocio, análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgo, con módulo 3, tecnologías y sistemas para mejorar las defensas, todo lo que tiene que ver con el interesante tema de la criptografía, la gestión de seguridad. Y quizás es algo de lo que se va a abordar un poco, y casualmente pues José Antonio es el profesor de esos dos módulos, del módulo 7 y el módulo 8, que es el rol de la responsabilidad de los managers, y en este caso vamos a hablar específicamente de la alta dirección. Y no, pues por supuesto no escapa de la responsabilidad de la alta dirección y de los mismos managers cómo construir una cultura de ciberseguridad. Entonces paso a presentarles a José Antonio. José Antonio es ella pues de la casa. Pues José Antonio es PhD, es director de análisis y consultoría de IDC Research, ¿ok? Para Europa y todo lo que tiene que ver con experiencias de desarrollo digital y en la nube. ¿Ok? Es doctor en tecnología de la información y telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, ingeniero en telecomunicaciones summa cum laude, máster en e-business, sistema de información por la Universidad de Alcalá de Henares, máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior por Inforem, especialista en Dirección de Proyectos por IES y profesor de Transformación Digital e Innovación en diferentes escuelas de negocio, incluyendo pues José Antonio nos colabora en todos los programas igual relacionados con temas digitales, como lo es el programa el diplomado de transformación digital, el diplomado que tenemos en e-commerce y por supuesto este programa de ciberseguridad, que todos los tres programas vamos en conjunto con el IESA a nivel global. Bueno, José Antonio, un placer presentarte y te dejo adelante para que nos des pues tu
visión de la ciberseguridad, la alta dirección y ese reto y ese compromiso que tiene que tener la alta dirección en temas de ciberseguridad. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Néstor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por sacar un rato y poder estar con nosotros esta tarde. Yo digo tarde porque yo estoy en España, tarde ya noche, pero en cualquier caso, insisto, bienvenidos. A mí me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Y me gustaría que me acompañarais en el proceso de reflexión durante este rato que vamos a compartir. Y digo un momento de reflexión porque me gustaría lanzaros 3 ideas de lo que está pasando en la actualidad en el mundo. La primera de ellas es que más allá, y esto lo he hecho aposta y he puesto esta diapositiva que no tiene nada que ver con lo que ha pasado con COVID-19, fijaros que lo que nosotros veíamos a finales de 2018 en IDC, de lo que en teoría estaba pasando en el mundo o de cómo la digitalización estaba impactando dentro de las organizaciones, lo que nosotros veíamos es que el camino de la digitalización cada vez más era imparable. ¿Vale? Veíamos que antes de COVID-19 esperábamos que el peso que tienen la venta de productos y servicios digitales dentro de lo que es la composición del Producto Interior Bruto a nivel mundial se fuera duplicando cada 2 años hasta representar el 46% del Producto Interior Bruto mundial en el año 2022. Actualmente ya estamos con que el peso de productos y servicios digitales dentro de la cartera total de operaciones de una organización se sitúa aproximadamente en el 60% del PIB mundial. Lógicamente, cuando vemos que la situación económica cambia, algo tiene que cambiar dentro de la organización, ¿vale? De hecho, como os decía, 46%, y esto está llevando a cabo o está provocando que la organización utilice o se vea influenciada por determinadas palancas que van a transformar la realidad en la que está operando. La primera de ellas es que, debido sobre todo también al impacto de COVID-19, hay un proceso de adopción masiva de lo que es modelos de tecnología más resilientes, es decir, modelos de tecnología que permitan adaptarse a la casuística concreta de cada organización en cada momento, transformando CAPEX en OPEX, es decir, transformando coste fijo en coste variable, pudiendo pagar por aquello que se utiliza, cosas que dan más agilidad a la propia organización, y esto a su vez se está viendo influenciado por lo que se ha venido a denominar economías de plataforma. Cada vez más hay agentes que interaccionan con nuestra organización, donde nos ofrecen unas capacidades, unos skills diferentes, y cada vez el ciclo de innovación, es decir, el ciclo de respuesta ante las demandas de nuestros clientes, se está acelerando, lo que está provocando que las organizaciones tengan que responder de una manera más rápida y de una manera más ágil, utilizando insights que van a venir, por supuesto, por la parte de los datos, con el objetivo de generar experiencia de usuario. Y esto, cuando estamos hablando de los datos, lo que hace es que transforma la agenda de los responsables, de los CEOs en este caso, pero también de los directores de innovación, también de los responsables de los sistemas de información, etc. De hecho, os diría que, fruto del impacto de COVID-19, el 90% de las empresas a nivel mundial han visto rediseñadas sus estrategias de TI. Y entonces lo que nos damos cuenta en la actualidad, y esto es importante para comprender cuál es el papel de la alta dirección de entrada dentro de este contexto y sobre todo de manera específica en la parte de seguridad, es que el cliente ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que ahora el cliente es digital. Es digital, está mejor informado y hay que generar empatía y engagement con él. De hecho, el cliente cada vez es más joven y se requieren unas ciertas capacidades que son completamente diferentes. Para dar estas capacidades diferentes, tenemos que ser capaces de ser muy eficientes en la
prestación de nuestras operaciones, con lo cual vamos a necesitar crear lo que se denomina una organización inteligente o una organización conducida por los datos, transformando lo que es la infraestructura crítica que de manera tradicional podríamos haberla asimilado a pues, una fábrica, mi cadena de producción, etcétera, a mi red de comunicaciones, mis equipos, mis software de procesamiento, etcétera, para interaccionar con este ecosistema actual en el que nos estamos moviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que va a pasar en 2021? Bueno, pues lo que va a pasar en 2021 o cuáles son las palancas que están haciendo que las organizaciones se vayan moviendo en este 2021, pues es un proceso de gestión y orquestación de este viaje acelerado que se ha dado a la nube, en el concepto de nube conectada, donde, ojo, tenemos datos que están en diferentes nubes, tenemos aplicaciones que pueden estar en diferentes sitios, podemos tener información en nuestros servidores dentro de la organización, lo que se denomina on-prem, pero también podemos tener aplicaciones y datos en una nube pública, por ejemplo, con Amazon Web Service o con Google, etcétera. Y esto tiene un problema de gestión. De hecho, cada vez se requiere ser mucho más eficiente, con lo cual las empresas van a invertir en hiperautomatización. ¿Qué es hiperautomatización? Ser capaz de procesar cualquier tipo de proceso con independencia del sitio donde esté. Va a haber un proceso cada vez mayor de consolidación de esta iniciativa que nació en el año 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en el sentido de la necesidad de remotizar trabajadores. Claro, nos hemos encontrado que de la noche a la mañana el 99% de toda la fuerza laboral de una organización se ve trabajando de manera remota. Y esto tiene graves problemas de seguridad. El primero de ellos es que no hay equipos, ¿vale? Hubo un déficit de equipos, sobre todo de equipos portátiles, y se empezaron a utilizar equipos que tenía cada uno de los trabajadores en su casa. Estamos hablando de que nos conectamos a sistemas corporativos a través de la Wi-Fi privada que tenemos en nuestra casa. Quizás estamos cogiendo el ordenador de nuestro hijo que previamente ha estado en Facebook o en Instagram con sus amigos, que no tiene ningún tipo de protección de antivirus, que probablemente tenga entre 10 y 100 troyanos diferentes, y con ese tipo de ordenador, acto seguido después estamos consultando una información que puede ser confidencial dentro de los sistemas corporativos de la empresa. Obviamente ha habido un auge y hubo un auge en soluciones de VPN y soluciones de autenticación de doble factor para minimizar este tipo de cosas, pero se da un elemento importante que es lo que viene a apalancar una de las reflexiones que yo quiero compartir con vosotros hoy, que es que hay un cambio en la conceptualización de la seguridad y se pasa de la seguridad perimetral, de lo que es la seguridad física, a securizar el dato y a securizar el dato en un entorno de nube. ¿Por qué? Pues porque lo que se va buscando al final es utilizar este dato para generar experiencia de usuario mejorada, como veis ahí. En un entorno donde esto que hemos hecho debido a COVID-19 lo vamos a seguir haciendo de manera natural. No es algo que hayamos hecho para garantizar la seguridad física de los trabajadores y luego volvamos a la normalidad anterior que teníamos. Lo que nosotros vemos desde IDC es que más del 30% de los trabajadores no va a volver jamás a la oficina. Y esto tiene unas consecuencias espectaculares en la parte de seguridad, porque cada vez las organizaciones están actuando más rediseñando los espacios físicos, optimizando las soluciones de colaboración. Y no sé si alguien ha dicho algo. En cualquier caso, si os podéis poner el mute, por favor. Decía, hay que actuar en lo que es el propio espacio físico, ya que no va a venir tanta gente a la oficina, habrá que rediseñar el espacio físico, tendremos que tener menos y que ese espacio sirva para colaborar, con lo cual requeriré tecnología que me permita hacer esta colaboración. Esto lleva unas consecuencias de seguridad obviamente bastante fuertes y se requieren mecanismos que garanticen la identidad del usuario, la identidad del empleado, y sobre todo la gestión de la información, la privacidad y el cumplimiento normativo de manera muy fuerte.
y va a cambiar la cultura. De hecho, el 60% de todos los ataques o de todas las brechas de seguridad, que se dan en una organización se deben a ingeniería social. Tened en cuenta que cada día se producen 350.000 ataques de malware en el mundo. Cada día. Y cada organización de media habrá sufrido unos 500 ataques por semana. Esto que os estoy diciendo ahora, esto último de 500 ataques por semana, es a nivel de Europa. No tengo el dato para Latinoamérica, pero lo podría mirar. ¿Por qué os digo esto? Pues porque en el estado en el que está ahora mismo la organización y el papel del directivo, de la alta dirección, lo que se va buscando es maximizar la productividad del empleado. Para maximizar la productividad del empleado se debe utilizar el dato, es decir, se debe monitorizar todo este entorno colaborativo en el que está desarrollándose la actividad empresarial y ser capaz, a través de analítica predictiva, de tomar una serie de decisiones que permitan no solamente que el empleado trabaje mejor, generar un engagement con la propia organización, sino que además se pueda estimar o se pueda predecir de alguna manera la retención del empleado dentro de la organización y, por tanto, mantener la inercia de la actividad. Claro, desde el punto de vista de seguridad, ¿cuáles son los principales hándicaps que tiene la alta dirección? Bueno, pues pueden ser la pérdida o robo de datos sensibles, esto claramente está encima de la mesa. Lo que son la gestión de las amenazas de endpoint, entendiendo el endpoint como el dispositivo final que tiene el usuario. Tenemos también un problema de gestión de identidades. Es algo tan sencillo como verificar que somos quienes de verdad decimos que somos. Y la principal prioridad de inversión, principal prioridad o principal hándicap junto con la pérdida de datos está en la protección de esos datos para evitar incumplimientos normativos. Tened en cuenta que, aunque en Latinoamérica no aplica la directiva GDPR, es verdad que se va adoptando país a país la política de cumplimiento normativo similar a la que se está llevando a cabo en Europa con GDPR, donde, para que lo sepáis, un incumplimiento de GDPR puede acarrear una multa de 4 veces la facturación anual de una organización. Es decir, no estamos hablando de nada que sea baladí. En este contexto, a mí me gusta decir que un problema de seguridad es un problema de negocio, ¿vale? Y por tanto, cuando tenemos un problema de negocio, la alta dirección se tiene que involucrar de una manera directa. ¿Por qué es un problema de negocio? Porque hay un incidente directo, hay una correlación directa entre una brecha de seguridad y pérdida de reputación y, además de la pérdida de reputación, pérdida de ingresos. También tenemos que tener en cuenta que cada vez se van haciendo más operaciones digitales. Lo veíamos en mi primera diapositiva, ¿vale? Mi primera diapositiva decía que cada vez más el Producto Interior Bruto se va a ver transformado en lo que es productos y servicios digitales. Por tanto, además, estamos viendo que cada vez se hacen más trabajos en remoto, que debido a COVID-19 se está rediseñando incluso la experiencia de compra. Hay un auge en todo lo que son los dispositivos contactless y cualquier interacción digital es susceptible de sufrir un ataque. Por tanto, en este escenario tenemos una nueva realidad y es que lo que en su momento comenzó como un boom de aplicaciones de colaboración que minimizaran de alguna manera o permitieran de alguna manera en ese momento dar una cierta continuidad de negocio, nos encontramos con que es nuestro día a día y todas estas herramientas de colaboración tienen fallos de seguridad. De hecho, la más famosa de todas ellas fue Zoom al principio, y recordad que Zoom, y si no lo sabéis os lo digo yo, tuvo solamente 6 grandes brechas de seguridad que hicieron que de la noche a la mañana pasara de haber crecido un 600% a estar relegado en la cola de herramientas de colaboración. Estamos hablando del fallo que vinculaba las cuentas de LinkedIn del usuario con Zoom, estamos hablando del fallo por el que filtraba los emails y contenido que se estaba compartiendo, el famoso Zoom bombing, o incluso grabaciones de Zoom en dominio público. Es verdad que cuando estamos utilizando aplicaciones tipo WhatsApp o
Zoom, lo que nos dicen es que el canal está encriptado de extremo a extremo, pero en la nube no está cifrado el contenido que... No veo compartida la pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí, sí, adelante, se está viendo. Es que hay gente que está diciendo que no ve la pantalla, ¿eh? Sí, sí, ya probablemente sea el problema de la conexión de esa persona, pero se Vale. ve perfecto. Vale, vale, perdón. Bueno, estamos hablando de cosas que luego se han ido solucionando, como el tema del cifrado de conexión o el poner un código para poder entrar en las sesiones, o incluso el UNC Path Injection, que lo que hacían era, bueno, pues al final que suplantaban la identidad en cualquier sala de Zoom. Lo que quiero decir con esto es que cada vez estamos más tiempo conectados, cada vez estamos haciendo más cosas en la red y por tanto cada vez nos estamos exponiendo mucho más, ¿vale? Y esto es importante, sobre todo cuando estamos hablando de la empresa, donde tenemos varias figuras. Por una parte tenemos la figura del CEO, el responsable de la empresa. Por otra parte tenemos al responsable de los sistemas de información, el CIO. Y por otra parte podemos tener al responsable de seguridad, el CISO. Y es el triángulo imperfecto, como yo lo digo, porque en función de a quién le preguntes, la seguridad se ve como un problema tecnológico, no se suele ver como un problema de negocio. Y por tanto pensamos que simplemente con una estrategia incremental, es decir, de ir invirtiendo en parches de manera reactiva, el problema o la problemática se puede resolver. Sin embargo, el contexto de la seguridad, lo que quiero resaltar aquí es la desconexión que hay normalmente entre lo que es el CISO y el CIO. Todos los CIOs tienen grandes proyectos que se relacionan con el crecimiento, la expansión del negocio, aumentar la productividad, reducir el gasto en tecnología, acelerar la entrega de proyectos, etc. Por su parte, los responsables de seguridad o CISOs están preocupados por mantener la reputación de su equipo, de su equipo de seguridad, proteger la información personal y financiera y también de cómo adoptar la última tecnología que sea emergente en un entorno de confianza cero o cero trust, ¿vale? Es probable que cualquier transformación digital que no esté estrechamente coordinada entre estas dos funciones genere una cantidad creciente de vulnerabilidades. Recordad, sobre todo en un contexto donde estamos hablando de que los directores de innovación están tomando responsabilidad también en materia de transformación digital, tienen presupuesto y hacen proyectos. También está pasando lo mismo con los directores de transformación digital. Es decir, hay otra serie de perfiles emergentes con cierta responsabilidad y presupuesto que están haciendo proyectos que impactan dentro de la propia seguridad de la organización. Los ciberdelincuentes, por si no lo sabéis, son plenamente conscientes de estos desacoples que hay entre lo que es el CIO y el CISO, entre las diferentes áreas de la compañía, y lo van a aprovechar. De hecho, deciros que según los datos que nosotros tenemos de IDC, bueno, pues para el año 2025 aproximadamente el 20% de vuestros datos personales, de todos vosotros, estarán en un data lake controlado por ciberterroristas, ¿vale? Es así. No es si me van a hackear o no. Es como cuánto me han hackeado y cuánta información es la que tienen de mí. La gracia del asunto no es si tienen mucha o poca información, es el tipo de información que puedan tener. Entonces, realmente en este sentido lo que tenemos que ver es cómo el CIO y el CISO deben alinear sus prioridades para que de esa manera la perspectiva de seguridad sea un requisito básico desde el diseño y se administre de manera alineada con el negocio. En este contexto, entonces, aparece, y esto lo digo para que tengáis un ejemplo, aparecen casos reales como estos. Esto que veis aquí es un mensaje real. Esto es real, que está sacado de una web, en la dark web, y que, bueno, pues profesionaliza el trabajo de un ciberterrorista o un hacker. Básicamente lo que viene a decir es que hará lo que quiera y en función de lo que tú quieras que haga, bueno, pues eso
puede llegar a costar diferente tipo de cantidad. Alquila un hacker, es un hacker as a service. Igual que nosotros podemos alquilar software que nos permita de una manera razonable el poder acceder a determinadas aplicaciones o datos o aplicaciones que nos permitan después el garantizar cierta protección de datos, bueno, pues se puede alquilar un hacker. Es que se puede alquilar un hacker que en función del tipo de trabajo que le encargues, te cuesta más o menos un pequeño trabajo, como por ejemplo hackear una cuenta de email, Facebook, o un pequeño ataque de denegación de servicios, es decir, de saturar a un equipo, son 250 euros. Si lo quieres en menos de 24 horas, pues pagas un suplemento de 200 euros y lo tienes igual. ¿Vale? Es decir, ojo que cuando estamos hablando de los ciberataques que recibe una organización, ya no estamos hablando de organizaciones que están súper bien estructuradas, que hacen ataques coordinados. No, no. Estamos hablando de personas individuales que pueden acceder a exploits y pueden acceder a suites especializadas que combinan diferentes técnicas de ataques por $90 al mes en modalidad software as a service, donde hay un SLA, que es un acuerdo de calidad de servicio, que te garantiza cierto porcentaje de éxito. Parte de ese éxito viene porque de la misma manera que todos estamos utilizando navegadores como puedan ser Google, o bueno, perdón, buscadores como puedan ser Google, Yahoo o cualquier otro, existen buscadores de vulnerabilidades, exactamente igual. Este que estáis viendo aquí se llama Shodan. Shodan es un buscador que lo que básicamente te da es información de diferentes máquinas, ¿vale? En este caso en concreto, bueno, pues aquí lo que hace es que te muestra desde todos los dispositivos que están conectados a la red, desde dispositivos IoT, routers, access point, cámaras de seguridad, etcétera. Es una aplicación gratuita que también tiene paquetes de pago. Y accediendo a cualquiera de las direcciones IP que se corresponden con una determinada máquina o con un determinado elemento, te dice qué puertos son los que tiene abiertos. Es decir, es tan majo que te puede dar información no solamente de qué puertos están abiertos, sino que, bueno, pues te da el nombre de la organización, la fecha de la última actualización que se dio, es posible verificar cuáles son los números de puertos abiertos, qué servicios tienen asociados, listado completo de vulnerabilidades que tiene. Vamos, que si tienes cierto interés, hay herramientas para que puedas llevar a cabo cualquier tipo de ataque. Y esto al final es un tema, insisto, de negocio. Voy a poneros, y no me quiero extender mucho más, porque sí que quería hacer énfasis también de cuáles son las responsabilidades penales que tiene la alta dirección en lo que es la gestión de la ciberseguridad. Pero sí que me gustaría hacer un breve repaso para que lo tengáis en la cabeza de grandes hitos que se han dado en cuanto a ataques de ciberseguridad en la última década. Acordaros, aquellos que sois muy jóvenes, quizás no, aquellos que sois más o menos de mi edad, probablemente lo recordéis, robo de 80 millones de credenciales de PS4, perdón, de PlayStation Network, 2011. Fue el primer gran ataque coordinado. En 2012, Matt Honan, que era un periodista de Wired, fue la primera persona a la que le suplantaron la identidad completa, su identidad digital completa, precisamente porque le secuestraron, le hackearon su cuenta de iCloud, tenía vinculado tanto Twitter como Cloud, como cualquier servicio de mensajería, lo tenía vinculado con su cuenta de iCloud y pues le suplantaron toda la identidad entera. Luego vino Edward Snowden. Edward Snowden, que más allá de todas las filtraciones de Wikileaks, lo he puesto porque da un hito en la parte de ciberseguridad, y es que por primera vez, más allá de hacer públicos o filtrar datos de espionaje de la NSA, puso a disposición de la comunidad de cibercriminales algunas herramientas que estaba utilizando la NSA. Y de hecho, WannaCry se hizo utilizando las mismas herramientas que Edward Snowden puso en el repositorio GitHub
para uso gratuito por parte de la red. 2015, Ashley Madison, bueno, pues un ataque a Ashley Madison puso de manifiesto los datos de 50 millones de infieles. Luego vino, como todos sabéis, WannaCry. WannaCry es el primer virus que pasa de la esfera personal a la esfera empresarial, atacando a entidades que no solamente son corporativas. De hecho, WannaCry fue dirigida al Servicio Nacional de Salud de UK, aunque realmente tuvo un impacto grande en prácticamente todo el ámbito de las telco a nivel corporativo. Luego vino Cambridge Analytics, y es la primera vez que somos conscientes, y por eso he puesto esto, es la primera vez que somos conscientes de que las empresas están utilizando nuestros datos para ser más competitivos. Con esto en la mano, necesitamos un reglamento que regule de alguna manera cómo se está realizando el tratamiento de estos datos. ¿Qué obligaciones tenemos nosotros como responsables de la custodia, tratamiento y protección de estos datos y bajo qué condiciones podemos utilizar estos datos? Y estamos hablando de General Data Protection Regulation o GDPR. Y bien, ya después de 25 minutos llegamos al papel de la alta dirección en la ciberseguridad. Yo os preguntaría, ¿creéis que un directivo tiene responsabilidad penal sobre una acción que haya ocurrido dentro de su compañía o un ataque que haya sufrido la compañía? Tenéis, simplemente es muy rápido, podéis hacer uso del botoncito este de levantar la mano. Es por contar brevemente lo que pensáis. ¿Creéis que puede haber responsabilidad penal por parte de la alta dirección? Entiendo que los que levantan la mano es que creen que sí. Luego os pediría que cuando terminemos bajéis la mano, ¿vale? Bueno, la gran mayoría de vosotros cree que no. Pues la respuesta es que sí, ¿vale? Y lo que vamos a ver ahora son qué condiciones. Esto se explica mucho más en detalle en el diplomado, en el curso de ciberseguridad, pero sí tiene responsabilidad. De hecho, la alta dirección o el comité de dirección debe tomar conciencia cada vez mayor de todo lo que es la ciberseguridad. Es decir, en el ámbito empresarial, de entrada, lo que entendemos por ciberseguridad, desde el punto de vista de regulatorio, estamos refiriéndonos a salvaguardas técnicas, físicas, administrativas y de organización que la empresa implementa para proteger la información personal, secretos comerciales, propiedad intelectual, redes, activos, infraestructuras, etc. Por tanto, las reclamaciones individualizadas contra consejeros o altos directivos se han extendido, se están extendiendo cada vez más, ¿vale? Y se están extendiendo cada vez más porque, bueno, primero es un efecto contagio. Esto nació en los Estados Unidos y ya sabemos que todo lo que nace en los Estados Unidos al final acaba teniendo eco en otras regiones. Pero el problema es que hay una exagerada judicialización en temas sobre todo de seguridad corporativa y hay iniciativas legales en Europa que al hilo de lo que dice GDPR, están imponiendo cada vez más sanciones, no solamente contra la empresa, sino también contra los directivos. De hecho, fijaros que, como pone en la diapositiva, las demandas contra directivos o el Consejo de Administración se suelen basar en que no hay una política de seguridad o no se han implementado esas salvaguardas que exige la ley que tiene que tener. Falta de atención, y esto es importante, no basta con tener un departamento de ciberseguridad, ¿vale? Por el hecho de tener un departamento de ciberseguridad no se acaba mi responsabilidad como directivo. Si se demuestra que ha habido un descuido respecto a lo que es la monitorización de que se están implantando las políticas de seguridad, si no se está poniendo especial cuidado ante lo que es un ciberataque, por ejemplo, GDPR exige que se comunique una brecha de seguridad en las siguientes 72 horas
hasta la entrada en vigor de GDPR, las brechas de seguridad en el 99% de los casos no se ponían en conocimiento, con lo cual era muy complicado no solamente gestionar esa brecha de seguridad, sino algo tan sencillo como identificar si el atacante seguía o no dentro de la propia organización. Puede haber una mala implementación o mantenimiento de los controles internos por temas de mala comunicación, ¿vale? De hecho, es posible y GDPR incluye determinadas casuísticas en las que es mejor no hacer ningún tipo de plan de actuación o mejor no comunicarlo de manera pública, pero sí de manera privada siguiendo una estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es cierto que existe responsabilidad del Consejo de Administración, sobre todo de los directivos, en lo que es la parte de cumplimiento de la política de seguridad y al igual que hay, obviamente, al igual que hay responsabilidad, también hay, bueno, pues mecanismos para tratar de proteger a la alta dirección ante un problema o ante una amenaza que haya sufrido la propia empresa. En este caso, bueno, pues estamos hablando de cláusulas de no responsabilidad, ¿vale? Como veis en la diapositiva. Y estamos hablando de también, bueno, pues que existen este tipo de cláusulas, realmente hacia donde van es a demostrar de alguna manera una forma operativa en la que el Consejo, por ejemplo, puede demostrar que sí que está atendiendo a todas las cuestiones que se le exigen en cuanto a él, por ejemplo, pues yo qué sé, pues puede dedicar tiempo a reuniones y seguimiento en el comité de dirección de todo lo que está pasando con materia de seguridad, puede conducir a los empleados a implementar un plan de ciberseguridad identificando responsabilidades, por ejemplo, más allá de quedarse simplemente en el mismo plan, puede asignar recursos adecuados para evitar riesgos, en este caso remediar incidencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, se pueden implementar procesos internos que sirvan como evidencia de la diligencia que está llevando a cabo el control o el consejo en cuanto a la protección de la ciberseguridad. De hecho, lo que nosotros vemos aquí es que en empresas donde la dimensión así lo justifique, los consejeros deberían tener contacto con el responsable de seguridad informática. Pues, aunque realmente la seguridad depende directamente del responsable de seguridad o del responsable de sistemas de información o del responsable de informática, el perfil técnico que tenga esa responsabilidad, puede tener una visión más cercana al riesgo que se quiere evitar. Se puede programar, como decía anteriormente, bueno, pues en el consejo alguna reunión con expertos externos, más allá de los que hay en la propia organización, para darnos la visión o tendencias de cómo está el ámbito de la seguridad específicamente en la industria en la que nosotros estamos operando. Esto os lo acabo de contar. Y normalmente, ¿qué tipo de brechas de seguridad son las que nos enfrentamos como responsables o como empresa de manera más habitual? Bueno, pues son las que veis aquí. Lo primero es identificar que una brecha de seguridad puede ser cualquier incidente que resulte en un acceso no autorizado a datos que pueden estar en nuestros ordenadores, servidores, aplicaciones, redes, etcétera, que puedan dar como resultado un acceso no deseado a información, ¿vale? Información sin autorización. Entre los ataques, entre las brechas de seguridad tenemos las más habituales. Denegación de servicio distribuida, básicamente los atacantes toman el control de una gran cantidad de dispositivos, forman una botnet, una red de ordenadores zombies que los utilizan para inundar un sistema de destino con tráfico, es decir, hacer peticiones, muchísimas peticiones, muy seguido a una misma máquina y al final desbordan la memoria y la cuelgan. El ataque man in the middle, que básicamente es interceptar una comunicación entre un origen y un destino, y entonces básicamente lo que hacen es suplantar la identidad. La ingeniería social,
La ingeniería social básicamente es la que es la vía de entrada, que es utilizar las cualidades que tienen las personas. Es manipular a un usuario, un empleado de una organización, engañarlo para que exponga datos confidenciales. Malware y ransomware a través de, bueno, pues ya lo conocéis, a través de correos electrónicos, los ataques de contraseña, ¿vale? Utilizando también bots o incluso lo que son las amenazas persistentes avanzadas, que no dejan de ser los mismos ataques de siempre, pero ya no se distingue el tipo de víctima, sino que es un ataque organizado y está dirigido contra una organización específica. En este caso, ¿cuál es la medida que deberíamos establecer? Pues un plan de actuación. En el programa aquí os doy alguna pincelada. Básicamente, el plan de actuación tiene que contener toda la estrategia que vamos a seguir para, ojo, ser capaces de demostrar que ya sabemos qué ha pasado, es decir, tenemos evidencias que nos dicen de si hemos tenido un incidente de seguridad, si hemos tenido una brecha, hemos tenido un ataque directo de seguridad y esto tiene, si se han visto comprometidos los datos, si tenemos daños contra un tercero o no, si el atacante sigue en nuestra organización o no, etcétera, etcétera. Y el plan de actuación que tenemos que seguir para poder no solamente gestionarlo, sino notificarlo, siguiendo las directrices que exige la ley, en este caso GDPR. ¿Vale? Y esto es un tema que sí que me gustaría comentar, porque decía anteriormente que si bien es cierto que los directivos tienen responsabilidades en cuanto a la gestión de la ciberseguridad, también existen seguros para protegernos ante ataques o ante ciberriesgos, ¿vale? Y bueno, pues de la misma manera que tenemos un seguro, hay que cumplir una serie de condiciones para que ese seguro en general, bueno, pues nos pueda proteger ante determinadas casuísticas, etcétera. Coberturas, pues desde responsabilidad civil, daños propios, a interrupciones del negocio. Oye, pues me ha tirado mi servidor y me tiro una semana que no puedo levantar una copia de seguridad de mi servidor porque he tenido un ransomware tipo WannaCry, me ha encriptado todos los datos de mi tienda virtual y mi copia de seguridad está infectada. Voy a tardar pues entre 4 o 5 días en poder recuperarla. Bueno, pues ese tiempo de downtime donde no voy a poder vender, pues entraría dentro de lo que es una de las potenciales cláusulas de este seguro de ciberseguridad. Y he ido un poco rápido al final porque me he dado cuenta que me estaba comiendo la mayoría del tiempo y sí que me gustaría dejar algo de tiempo por si tenéis algún tipo de pregunta o cuestión que queráis que comentemos en este tiempo que nos falta. Excelente. Vamos a ver, creo que hay varias preguntas. Voy a ayudarte aquí. Pregunta, ¿qué elementos son fundamentales para construir un blindaje de seguridad en mi empresa? Lo primero es, a ver, el eslabón más débil y sin embargo el eslabón más fuerte de una organización es el empleado. Es decir, si yo soy capaz de capacitar al empleado en unas mínimas nociones de seguridad de la información, voy a evitar el 60% de los ataques. Obviamente, tengo que tener cierto control sobre los datos que estoy haciendo. Pero tened en cuenta que la seguridad en muchas ocasiones no es un tema de dinero, no es un tema de inversión. Obviamente, cuanta más inversión pueda tener en ciberseguridad, mucho mejor protegido voy a estar porque más acceso a herramientas mucho más específicos y sobre todo a personal mucho más formado voy a tener. Pero en este contexto bastaría simplemente estas dos cosas que os voy a decir ahora han evitado el 90% de todos los ataques. La primera ha sido la capacitación del personal, dar al empleado la formación necesaria para ser capaz de gestionar los riesgos de seguridad, y la otra ha sido la autenticación de doble factor. O sea, tener VPN más autenticación de doble factor ha eliminado la práctica totalidad de los ciberataques. Obviamente, ¿qué nos pasa? Pues que estamos en un entorno donde cada vez, como he dicho antes, cada vez estamos más en la red
Y entonces ahora mismo están en auge todo lo que son los sistemas de IDS, sistemas de identificación y gestión de riesgos de ciberseguridad, mecanismos de detección de tráfico. Y hay un incremento sobre todo en el consumo de la seguridad como servicio. Es decir, no tengo pasta o plata, como se puede decir allí, no tengo plata para tener la mejor plataforma de ciberseguridad, pero lo que voy a hacer es subcontratarla en modo pago por servicio. Entonces lo que voy a hacer es trasladar mi seguridad hacia lo que son servicios gestionados de seguridad, más adaptados a la casuística que yo voy a requerir y donde voy a variabilizar el coste teniendo y adaptándolo a mi casuística concreta en cada momento. Perfecto, gracias. Tenemos varias preguntas, así que vamos a darle rápido. ¿Las investigaciones en Big Data pueden ser causal de demanda? Sí, sí, porque realmente cuando estamos hablando de estrategias de Big Data, lo que estamos haciendo es hablar de cómo las empresas están empezando a procesar grandes volúmenes de datos. Estas estrategias de Big Data o este procesamiento masivo de datos, de hecho, lo que nosotros estimamos de crecimiento de datos en el mundo por parte de IDC es, bueno, se va a multiplicar el crecimiento de datos desde este año hasta el 2025 por 7. Llegaremos a 138 zettabytes de información, que es 10 elevado a 21. Y el 20% de esos datos son datos en tiempo real. Efectivamente, son cada vez mayor procesamiento de datos, datos no estructurados, que provienen de múltiples fuentes de información que no controlamos ni estamos securizando, ni tenemos un modelo normalizado de datos, etcétera, etcétera, con lo cual se complica el tema de la protección. Sí. Sí, bueno, pregunta, saludo Martín. Martín Pérez pregunta, ¿existe algún parámetro general de número de personas del equipo de ciberseguridad o inversión relativa al tamaño de la empresa o de la compañía? Depende de la compañía. Yo te diría, hay una empresa española que se llama Hispavista, que son 8 personas y facturan como 60 millones de euros al año. O sea, al final no es un tema tanto de número o ratio, porque todo el ratio que yo os diga, lo que me vais a decir es que es poco, y lo es, ¿vale? Y lo es de hecho. El 55% de las empresas europeas, este dato lo tengo solo para Europa, ¿vale? 55% de las empresas europeas se están enfrentando a que no tienen perfiles de ciberseguridad. No tienen perfiles que atiendan todas las necesidades. Pues estamos hablando de seguridad cloud, estamos hablando de seguridad SD-WAN, estamos hablando de gestión de amenazas, estamos hablando de los Blue Teams o Red Teams. Entonces, lo que está pasando es que nos estamos enfrentando a lo que se denomina una racionalización del framework unificado de seguridad. Entonces, estamos tratando de automatizar lo máximo posible todo lo que es el mecanismo de detección automática de amenazas para, con menos personal, poder atender cada vez más alertas y más amenazas. El auge de los SOCs, los SIEM, etc. Ahora, una pregunta, un poco ampliando esa pregunta, aquellas industrias hiperreguladas como la banca, los seguros, ¿tienen algún parámetro cuando la industria es mucho más regulada? Sí, sí lo tienen. De hecho, el problema, pero fíjate, industrias reguladas, más que problemas de seguridad como tal, que esto es común a todas las industrias, ¿vale? Tienen problemas del tratamiento de los datos. Me explico. Si yo estoy utilizando, yo soy una entidad financiera y estoy poniendo en marcha un programa de DataOps, es decir, un programa para poder utilizar todos los datos, etcétera, claro, en función de donde yo tenga el origen del dato, puedo estar incumpliendo la ley. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy en Europa, ese dato no puede salir de Europa. El 90% de todos los datos que están en nube pública se están procesando en los Estados Unidos. Entonces, por ahí es por donde están viniendo todos los tiros, cuando las entidades financieras están subiendo a la nube. ¿Cómo lo están gestionando? Lo están gestionando con soluciones, vamos a decir, híbridas, con plataformas integrales, con todo lo que es, por ejemplo, soluciones del tipo nube local como servicio, que no deja de ser todas las ventajas de la nube pública, pero meto hardware específico de un proveedor dentro del data center para garantizar que el dato no sale de una determinada geografía y obviamente estoy implantando plataformas de ciberseguridad integral
gestionando la seguridad end-to-end, ¿vale? Desde lo que es la gestión de identidades, tengo especial cuidado en cómo es el proceso de integración con el resto de herramientas de ciberseguridad, etc. Ok, tenemos todavía, vamos a rapidito, tenemos una bien interesante, el reconocimiento facial o firma electrónica desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿qué nos puedes comentar? Ese es un buen punto. De hecho, esto donde más se está utilizando, bueno, perdón, reformulo, donde más se están utilizando este tipo de identificación biométrica es en la banca, para todo lo que tiene que ver con el onboarding digital, ¿vale? Todo lo que es la gestión de identidades, por ejemplo, bueno, pues en la banca, la gestión de identidades o la gestión del onboarding digital de un cliente se hace utilizando fundamentalmente técnicas biométricas como pueda ser pues, el escaneado de la cara, etc. Esto en combinación con inteligencia artificial y sobre todo con una serie de parámetros como por ejemplo pues evitar planos de foto, tiene que ser con un vídeo, se están empezando a utilizar cada vez más. Sí. Rapidito, bueno, que esta sí es bien profunda. ¿En qué medida las medidas de seguridad, valga la redundancia, se aproximan o pueden ir más allá de los límites de la información personal y la confidencialidad? A ver, básicamente lo que se trata es de, más que seguridad de la información, estamos hablando de la privacidad de los datos, ¿vale? Yo lo que tengo que garantizar es que gestiono la información de manera adecuada, que la estoy securizando para evitar que pueda haber una brecha de seguridad, pero, y ya en el caso de que tenga una brecha de seguridad, lo que yo tengo que demostrar es que no la voy a dejar accesible a un tercero. Es decir, que va a ser privada y por tanto va a estar cifrada. Esa información debe estar cifrada. Aquí estamos hablando de la confianza digital, ¿vale? Más que seguridad o gestión, etcétera, tenemos que garantizar mecanismos de confianza digital. Ok, bueno, vamos rapidito. ¿Qué opina de la seguridad web con aplicativos WAF, con inteligencia artificial? Bueno, es una realidad que se está utilizando. Depende del contexto donde se vaya a utilizar y depende de la aplicación que se le vaya a dar, pero es una alternativa bastante interesante, sí. Bueno, Mari Carmen, creo que ya de alguna manera lo has dicho, la mejor forma de utilizar Big Data e inteligencia artificial aplicando criterios para cumplir con las regulaciones de protección de datos, creo que ya de alguna forma lo has No, comentado. pero Néstor, déjame un segundo, porque relativo a esto del Big Data y la inteligencia artificial, a ver cómo digo esto sin que suene muy mal. Vamos a ver, es tan importante garantizar que estamos haciendo adecuadamente el procesado de los datos, securizado, etcétera, como que el resultado que vamos a obtener de esa aplicación de los algoritmos, inteligencia artificial, etcétera, se puede explicar, ¿vale? Por tanto, la empresa en general está invirtiendo casi más dinero en software o en aplicaciones que garanticen o que proporcionen una explicabilidad de los resultados que están obteniendo al haber aplicado algoritmos de inteligencia artificial, que todo lo que se está haciendo realmente como procesado, aplicación de estos algoritmos, etc. Es lo que se llama software de explicabilidad de resultados. Porque si no se puede explicar el resultado, difícilmente la ley te lo va... No va a ser compliant, no lo vas a poder justificar dentro del proceso de regulación, tanto bancaria como legal. Ok, ya creo que queda una sola, sí, vamos, le va a llegar un correo cuando esté disponible el video. Bueno, yo creo que con esta cerramos y está buena para cerrar. En una balanza, ¿la tecnología blockchain aumentará o disminuirá los riesgos en ciberseguridad? Disminuirá claramente. Pero, a ver, disminuirá claramente porque blockchain lo que va a securizar es el canal, ¿vale? Va a desintermediar todo lo que es el proceso y, por tanto, va a facilitar y, sobre todo, securizar el canal. Pero seguimos teniendo el mismo problema. O sea, imaginad que estamos pasando por un túnel. El túnel puede ser súper seguro, pero la entrada del túnel y la salida del túnel siguen siendo igual de inseguros. Entonces, blockchain es 100% aplicable, nos va a facilitar mucho la vida, pero tiene que estar en conjunción con otro tipo de
soluciones, otro tipo de aplicaciones que permitan el disponer de este end-to-end seguro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los demás por su comentario. Ya estamos sobre la hora. José Antonio, de verdad que muchísimas gracias. De verdad que, bueno, yo creo que es buen abreboca para lo que vamos a ver en el curso y en el programa. Y se ven todos esos temas y no solo, también una parte un poquitico más técnica, pero en general siempre aplicado para personas que no están cercanas al tema de la ciberseguridad, sino con esa importancia que tiene que estén atentos y sepan pues de dónde va esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. La semana que viene, dentro del mismo marco, vamos a estar hablando de agilidad en ciberseguridad. Bien interesante porque es una visión, pues que si la agilidad, todo lo que es la metodología ágil atenta contra la ciberseguridad, pareciera que hay ahí todavía un mito, una creencia de que la ciberseguridad es como lenta, como que, bueno, ahí vamos. Yo hice una presentación en algún momento de la transformación digital y la ciberseguridad y ponía a la ciberseguridad, a la transformación digital como la bella y a la ciberseguridad como la bestia, ¿no? No, pero aquí, Néstor, perdona, y ya con esto concluyo dos cosas. Una de las cosas que pone GDPR por primera vez es que la seguridad se tiene que tener en consideración por diseño, desde la etapa de diseño y por defecto. Y entonces, hablando de agilidad, etcétera, en la siguiente sesión entiendo que abordarás lo que se ha venido a denominar DevSecOps, que es el desarrollo ágil de aplicaciones seguras. Exactamente, seguro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego.